Continuando con nuestras explicaciones, como habíamos hecho en el paso anterior, así va nuestro esquema en planta. Fíjense las informaciones que hemos proporcionado al respecto. En la línea que representan las tuberías, hemos colocado la longitud correspondiente, la pendiente, el diámetro de tubería y el material. Y en los registros hemos colocado la cota superior y la cota invertida. Estos mismos datos son los que debemos proporcionar en altimetría, viendo los perfiles de la tubería y los registros. Llámese que en las tuberías debemos proporcionar longitud, pendiente, diámetro y material, y en los registros debemos proporcionar cota superior y cota invertida en cada uno de los perfiles altimétricos de cada calle. Ahora vamos a trabajar perfectamente con la parte hidráulica de nuestra tabla. La parte hidráulica de nuestra tabla es el diseño propiamente dicho, el cual lo vamos a hacer por comparación. ¿Qué es un diseño por comparación? Nosotros vamos a obtener cuál es la máxima capacidad, cuál es la totalidad que el tubo puede soportar, que el tubo puede transportar, que puede caber en el tubo, y eso lo vamos a comparar con nuestro caudal de diseño. Si nuestro caudal de diseño es mucho más pequeño, ¿verdad? Es mucho menor que la totalidad que puede entrar en esa tubería, es porque obviamente esa tubería tiene entera capacidad de soportar nuestro caudal de diseño, que es mucho más pequeño que la totalidad que puede caber en dicha tubería. Y eso es lo que hacemos diseño por comparación. Por lo tanto, iniciamos con nuestro diámetro mínimo, que es por donde siempre iniciamos, siempre por lo mínimo, que es 8 pulgadas por normativa, ¿verdad? Esas condiciones que vamos a tener es a tubo lleno, ¿verdad? Para que el radiohidráulico sea diámetro sobre 4. La rugosidad de Manning que vamos a utilizar, vamos a seleccionar, inmediatamente seleccionemos el material, ese coeficiente de rugosidad de Manning sale a la luz pública. Y vamos a utilizar hormigón. Si usamos hormigón, inmediatamente ese coeficiente de rugosidad para la fórmula de Manning es 0.013, ¿verdad? Y la pendiente que fue calculada en el bloque o en la sección anterior. Con esos datos podemos perfectamente calcular nuestra velocidad, ¿verdad? Y haciendo la salvedad de que aplicaremos en hormigón, pero la tarea asignada de completar la tabla correspondiente debe ser en PVC. En PVC. Mediante estos datos calculamos nuestras velocidades, como bien lo hemos dicho, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta cuyo resultado está inmediatamente comprendido en los parámetros de control que es la velocidad para el diseño de alcantarillado sanitario, como lo habíamos dicho. Estas velocidades, al ser en hormigón que estamos trabajando, obviamente debe de estar menor a 3.0 y mayor a 0.60, que es la mínima. Mediante la ecuación de continuidad, entonces inmediatamente obtenemos todo ese caudal a tubería llena que puede circular por esa tubería. Y vemos los resultados, ¿verdad? Multiplicando las velocidades obtenidas anteriormente por el área correspondiente de la tubería de 8 pulgadas. Pero además de que ese sea el caudal total que puede llenar la tubería y circular por él, también nos reservamos un 25% como factor de seguridad. O sea, llámese que cuando nuestra tubería alcanza un 75% de su capacidad, como quiera la reemplazamos para un diámetro mayor, por una capacidad mayor. Entonces sacamos el 75% de los resultados anteriores y nos dan ese valor de caudal que se puede observar en la imagen.
Y luego viene entonces la comparación o la verificación. Recuerden que nosotros habíamos tenido como caudales de diseño, tanto en la mínima como en el máximo, 1.50 porque ninguno de ellos había alcanzado este valor y tuvimos que colocar 1.50 para los caudales de diseño. Y luego entonces restamos la capacidad total, todo lo que puede caber por la tubería, menos 1.50, y vemos que si el resultado es positivo, quiere decir que cabe más que lo que yo voy a entrar por ahí. Cabe más, circula más, puede circular más que lo que realmente va a circular. Y por eso entonces quiere decir que mi caudal de diseño cabe perfectamente en esa tubería de 8. Si el resultado hubiera dado negativo, la interpretación es distinta. Mi caudal de diseño es mucho más grande que lo que puede circular totalmente por esa tubería y debo cambiar el diámetro a un diámetro superior. Luego ahora vamos a revisar a condición parcialmente lleno. Se recuerdan que habíamos dicho que después de diseñado debemos hacer una revisión a condiciones parcialmente llenas. ¿Qué son condiciones parcialmente llenas? Bueno, podemos verlo en este dibujo que está aquí. Fíjense, mi tubería llena, totalmente llena, va a tener un diámetro de tubería total, un caudal total y una velocidad total. Pero como en nuestra realidad nuestro caudal es mucho más pequeño, como lo pueden ver en la imagen, eso tendrá entonces su propio diámetro o proporción de diámetro, su propio caudal, ¿verdad? Que es el caudal de diseño y la velocidad también a ese caudal más pequeño o que no me llena la tubería en total, que es la realidad del caso. Entonces, todo lo que es lleno, sus letras serán mayúsculas y todo lo que es parcial, o sea, lo pequeño, lo que queda por debajo de la totalidad, será en minúscula. Entonces, ¿cómo trabajo esto? Lo trabajo con relaciones. ¿Cuál es mi relación? Q sobre Q, que es lo que conozco, o sea, yo tengo un caudal de diseño pequeño, chico, que está circulando por una tubería que tiene una capacidad máxima, llena, grande. Entonces, esa relación, obviamente, como estoy dividiendo un número pequeño entre uno grande, me va a dar un número por debajo del 1. Entonces, esa relación, ese cociente, esa división, me da 0.017 y 0.019. Lo busco en la tabla que forma parte de sus documentos de soporte a esta clase y a cada una de esas relaciones Q sobre Q va a corresponderle un valor de coeficiente B sobre B, o sea, la B pequeña entre la B grande, la B del caudal chiquito entre la B del caudal que llena la tubería total. Y ese coeficiente, siendo una relación, puede ser despejada. Y a eso lo que hago. Hago un despeje de las fórmulas. Donde digo, mira, si B sobre B es igual a 0.278, es porque B pequeña es igual a 0.278 por la B grande. Y la B grande ya la tenemos. Fue calculada anteriormente cuando el tubo lo hicimos a condición llena. Y esto me va a arrojar como resultado 0.75 y 0.69. En los chequeos, recuerden que habíamos dicho que debe quedar por encima de los 0.30 metros por segundo. En ambos casos eso cumple. Entonces, como siempre decimos la nota anterior, si usted no le cumple la velocidad tanto en el diseño como en el chequeo, ¿verdad? Debe entonces modificar las pendientes correspondientes para obtener mayores velocidades o menores velocidades si es que se pasa de la máxima. Y ahí entonces ya si cumple con estos parámetros de control, estamos perfectamente bien diseñados. Lo otro sería entrar o completar la tabla a los resultados que hemos obtenido, que son básicamente esos que podemos ver en pantalla.
esto han sido, ¿verdad?, los resultados que hemos obtenido y que hemos plasmado en esta tabla. Ahora hablemos de la parte final, ¿verdad? La parte final, que es los volúmenes de excavación. Bien, los volúmenes de excavación es esta parte que está aquí, que podemos ver aquí. ¿Qué es un volumen? Sencillo, un volumen no es más que el ancho por la longitud por la profundidad. Como nosotros tenemos dos profundidades, una anterior y una posterior, nosotros debemos hacer un promedio de ellas. El ancho está en la tabla de los anchos que son su material de soporte a este video, donde indica que para 8 pulgadas son 75 centímetros y para 12, 85 centímetros. La longitud ya la tenemos desde el principio, cuando hicimos la longitud del tramo. O sea que lo único que nos corresponde es hacer los promedios necesarios. Entonces, fíjese que las profundidades ya las teníamos en las cotas. Una profundidad no es más que la diferencia entre la cota superior y la cota invertida. Ahí están los valores que habíamos obtenido, tanto de cota superior como de cota invertida en anterior y en posterior. Ahora lo que hacemos es que le sumamos los 10 centímetros, ¿se recuerdan? De la homogenización de la arena para homogenizar el corte, porque los cortes de los equipos, de la retroexcavadora, no van a quedar lisos ni perfectos. Entonces tenemos que homogenizarlo y para eso contemplamos 10 centímetros de arena. Y luego que tenemos entonces las profundidades en anterior y posterior de cada tramo, lo que hacemos es un promedio, sumándolo y dividiéndolo entre 2, y ahí obtenemos entonces la profundidad con el cual nosotros vamos a calcular los volúmenes. Fíjense cómo entonces 0.75, que es mi ancho, por la longitud, que es 80, y 100 respectivamente, por las profundidades que ya promediamos de 1,40 y 1,42. Eso me va a dar volumen de 84 metros cúbicos y de 106,50 respectivamente, que es lo que plasmo aquí en la tabla que me corresponde llenar, que es el final de la tabla. Fíjense ahí. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta a partir de ahora? Varias cosas que quiero que tomen en cuenta. Primero, deben ajustar. ¿Qué deben ajustar? Deben ajustar la tasa de crecimiento en las formulaciones de la población futura, porque eso varía de la localización o de la localidad donde esté su proyecto, ubicado su proyecto. Deben ajustar el coeficiente de rugosidad de Manning en la fórmula de la velocidad, porque si usa PVC o usa hormigón o cualquier otro material, debe hacer ajuste ahí en la fórmula de esas celdas de la velocidad, ¿verdad? Pero recuerden, la velocidad grande, en la velocidad de tubo lleno, en la velocidad de diseño. El tercero, debe ajustar las pendientes de las tuberías si las velocidades de diseño no chequean, o sea, si quedan por debajo de 0.60 o si sobrepasan la máxima. O también si cuando están haciendo el chequeo de los 0.30 no le cumple con 0.30, tiene que ajustar pendientes para jugar con la velocidad. Y por último, ajustar las pendientes del terreno si éstas naturalmente dan por debajo del 0.5% que ya habíamos conversado anteriormente. De forma tal que hasta ahí es la explicación de cómo se llena la tabla. Obviamente tenemos un último vistazo a nuestros esquemas con las informaciones pertinentes y que usted va a completar en su tarea repitiendo que la va a hacer en PVC. Cualquier duda, estamos en los grupos de clase y la pueden hacer de manera general para que todos se nutran de ella. Ha sido un placer.